a ver cuáles son las principales diferencias. Podemos resumirlas así muy grosso modo en 6. Primera, no se ha dado todavía el reajuste de las sibilantes. Segunda, todavía se aspira a la F latina. Tercera, aún se distinguen el fonema B oclusivo y el fonema B fricativo. Cuarta, el yeísmo está poco extendido. Quinta, aún hay algunos diptongos inestables. Y sexta, la apócope extrema. Prácticamente todo esto ya lo hemos visto en otros artículos en delcastellano.com, así que aquí, para no repetirnos demasiado, simplemente vamos a hacer un breve repaso sobre todo esto. Primero, vamos a ver qué teníamos antes del reajuste de las sibilantes, es decir, cuál era la situación de las sibilantes en el español medieval. En español actual tenemos el fonema Z, fricativo interdental sordo, por supuesto. Aquí hablo de las variedades distinguidoras, etcétera, etcétera. Ya sé que la mayoría de hispanohablantes no pronuncian la fricativa interdental sorda. Pero entonces, bueno, como digo, donde en el español actual tenemos Z, por ejemplo, en lanza o por ejemplo en razón, en español medieval teníamos dos fonemas diferentes. Por ejemplo, el actual lanza era lanza, el actual razón era razón. Luego tenemos la S de oso o de casa, que también en español medieval eran dos fonemas separados. Entonces lo que actualmente pronunciamos oso era oso y lo que actualmente pronunciamos casa era casa. Y por último, en español actual tenemos J, por ejemplo en dije o en viejo. También en español medieval teníamos dos fonemas separados, dixe y viejo. Como he dicho en la introducción del vídeo, todo esto del reajuste de las sibilantes ya lo hemos visto en otros artículos, en otros vídeos, etc. Te invito a que les eches un vistazo. Luego tenemos la aspiración de F inicial latina, es decir, lo que en latín era una F al principio de palabra, en latín se pronunciaba como F. Luego, en español medieval, que es lo que estamos estudiando, esta F inicial latina, por lo general se aspiraba, era como una H, aunque lo normal es que ortográficamente se representara como una F. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayoría de las ocasiones que en español medieval encontremos una F al principio de palabra, realmente no se pronunciaba una F, sino una H. Entonces, por ejemplo, en latín farina, lo normal es que en la Edad Media se escribiera también con F, pero que se pronunciara harina, con ja aspiración. Y por supuesto, he dicho F inicial latina se solía aspirar en la mayoría de las ocasiones. Hay excepciones como, por ejemplo, los cultismos y palabras como fuerte, fiera, flor, frío, que se escribían con F y se pronunciaban con F. De esto ya hemos hablado también en otro artículo, con otros vídeos, etc. Entonces, continuamos a la distinción de B oclusiva y B fricativa. En español medieval vamos a encontrar una distinción en la ortografía, vamos a encontrar tanto la letra B como la letra V. En el siguiente vídeo matizaremos un poquito más sobre la letra V. Pues bien, estas dos grafías, estas dos letras diferentes, todavía representaban dos fonemas diferentes. Y esta distinción respeta en buena medida la etimología. Entonces vamos a tener, por ejemplo, estas dos palabras. En español actual las leeríamos exactamente igual. Pues bien, en español medieval, si se escribía diferente es porque se pronunciaba diferente. Entonces, la primera palabra con B sería KB y la segunda con V sería KB. Es posible que la diferencia para nosotros no sea muy clara, pero para los españoles de la época era clarísima, igual que para nosotros puede ser, por ejemplo, la M y la N. De esto también hemos hablado en otro artículo con otros vídeos, así que continuamos al yeísmo. No es fácilmente rastreable en la escritura. Por supuesto, no tenemos grabaciones de la Edad Media, entonces lo único que podemos saber es a partir de la escritura, y en la escritura, en los textos, no es fácil de rastrear el yeísmo en la Edad Media, por tanto, hemos de suponer que el yeísmo no estaba muy extendido todavía. De hecho, solo en el siglo XIV, ya más o menos cerquita del final de la Edad Media, empiezan a aparecer testimonios certeros que nos permitan decir, pues esta persona ya era yeísta. Por tanto, en época medieval, lo más extendido debía de ser la distinción entre pollo y pollo. Del yeísmo también hemos hablado en otro artículo con otros vídeos, así que continuamos un poco más a los diptongos inestables. Por lo general, el castellano
Se muestra bastante estable en el vocalismo en general, en las vocales simples, en los diptongos, etc., incluyendo los diptongos IE, procedente de E breve tónica, y UE, procedente de O breve tónica. Y todavía en la Edad Media se suele conservar el diptongo IE del sufijo ellu o el femenino ella, pero ya en la propia Edad Media, incluso en el mismo autor, podemos encontrar ejemplos simplificados. Entonces, por ejemplo, tenemos castella en latín, que por evolución regular nos da castiella, con este diptongo ie. Ya en la propia Edad Media tenemos también Castilla, que es lo que finalmente ha quedado en español. Y lo mismo con, por ejemplo, cultellu, que da de forma, vamos a decir, regular, cuchillo. Ya en la propia Edad Media también encontramos cuchillo, que es lo que ha quedado en español. Y ya la sexta diferencia principal que habíamos mencionado al principio es la apócope extrema. Ahora, ¿qué es esto de la apócope extrema? La apócope de E final latina en principio no ocurre en contextos diferentes de L más E, N más E, R más E, S más E, D más E y lo que actualmente es Z más E. Entonces, por ejemplo, de sole vemos que termina en le, L más E. Pues sole nos da sol, pane nos da pan, amare nos da amar, etc. ¿Vale? Entonces esa es la apócope normal, la apócope esperable. Entonces, la apócope extrema es la moda medieval, más o menos entre los siglos XI y XIII, de eliminar esta E en otros contextos en los que en principio no debería eliminarse. Entonces, por ejemplo, de lo que actualmente decimos noche, vemos que termina en che. No es uno de los contextos que hemos visto al principio. Entonces, en principio, esa E no tiene que perderse. Y sin embargo, en la Edad Media podíamos encontrar noch. Esto, como hemos dicho, es una moda que duró un par de siglos y luego se perdió. Por eso actualmente decimos noche y no decimos noch. E incluso encontramos casos como, por ejemplo, el actual yo le dije, nos lo podemos encontrar como yol dish. Vemos ahí muchas apócopes, se han perdido muchas es. Y con esto terminamos los 6 puntos que habíamos dicho al principio, pero un par de bonus. El primero de ellos es la conservación de bilabial implosiva. Hasta el final de la Edad Media suele conservarse una consonante bilabial implosiva, es decir, al final de la sílaba, que luego vocaliza, se convierte en una vocal, y actualmente se conserva la vocal o desaparece de forma un poco caprichosa. Entonces, por ejemplo, tenemos en latín capitale, en español medieval vamos a tener cabdal y luego esa B ya al final del todo de la Edad Media se convierte en una U, que es lo que tenemos en español actual. Pero luego, por ejemplo, tenemos cubitu, español medieval, cobdo, y en este caso, en el español actual, hemos perdido por completo esa B. No tenemos coudo, sino directamente codo. Y segundo bonus, asimilación de R más L o D más L, que se convierte en el sonido de pollo. Ya en la Edad Media y todavía incluso en el Siglo de Oro, es decir, esta es una tendencia que ya empieza en la Edad Media y dura todavía hasta el Siglo de Oro. Se asimila la consonante final de un infinitivo, es decir, una R, o de un imperativo plural, es decir, una D, con la consonante inicial del pronombre enclítico. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar tenello en lugar de lo que diríamos actualmente tenerlo, o también podemos encontrar, por ejemplo, ponello en lugar de lo que actualmente sería ponedlo.